provincia es justamente sede de distintas actividades vinculadas, por ejemplo, al arte, al espectáculo, como así también a la literatura. El 17 de septiembre y hasta el 20 de ese mismo mes se va a desarrollar una nueva edición del Festival de Literatura Negra y Policial. Y es en ese sentido que hemos invitado a dos referentes de este ciclo que crece y crece todos los años. La tenemos a Ana Cremona, que viene a ofrecer talleres de relatos en el marco de este encuentro. Y lo tenemos también a Guillermo Baudén, de la revista Tugurio. Gracias por venir, chicos. Y es impresionante la usina de actividades que ofrece justamente la literatura negra, la literatura policial, la cantidad de editoriales, la cantidad de libros. Es intenso. ¿Y por qué todo este mundo? Porque es es el género que más gente tiene en el mundo, de lectores. Es un género muy popular que aún todavía continúa vendiéndose en los kioscos, incluso en todo el mundo, de libros y libros, relatos y cuentos de... El policial es algo que llama mucho la atención, que se junta mucho en la idea de la gente de lo que lee, el detective, la investigación. Y eso ha pasado a las series policiales, que son las que más se ven también. Y en este caso, o en nuestro caso, la literatura no solamente se queda en lo policial, sino que se expande a otros géneros como el terror y esos otros géneros aledaños al policial. Y muchas veces se vincula lo verídico con lo ficcional, ¿no? ¿Cuántas veces hay hechos reales, policíacos, que aparecen después o que son inspiraciones para los escritores? Sí, constantemente. Constantemente el género policial está brevando de la realidad, sobre todo urbana. Pero en los últimos tiempos hemos tenido algunos referentes de lo que es el policial rural, por ejemplo, con Cruz de Ferraro. Es un género muy rico y muy multifacético. Da para diferentes vertientes, para diferentes combinaciones, no se da mucho en estado puro, sino que se combina con la literatura negra, como dijo recién Guillermo, con el gótico, con el terror, con el suspense. ¿Y en Córdoba cómo es esa actividad? Porque evidentemente este ciclo de literatura ya va por su 5ª edición y año tras año ofrece distintas alternativas. Y en Córdoba tiene la misma vivacidad que en la Argentina y en la región, digamos. Tiene muchísimos escritores, pero que tiene un toque especial, podríamos decir, que tiene que ver también con la historia del país. No es un policial con detective, con sobre todo y Es decir, fumando. importa el contexto también. Claro, y ahí están donde investigan nuestros policías, que son nuestros personajes, dentro de nuestra realidad, ¿no? Es decir, no se puede extrapolar tampoco, no es un género que sirva a extrapolar. No se puede hacer una historia detectivesca en Córdoba en el sentido clásico del término, ¿no? Sino que hay que darle el toque. Y como hablábamos recién, ¿no? Hechos de Córdoba trascendentales desde el punto de vista delictivo aparecieron en el libro. Se me viene a la mente el libro de Dante Leguizamón, que también es un referente de este tipo de literatura, ¿no? Con La Bestia, con el violador serial, secuestros emblemáticos y tristes que también han sido planteados. Es decir, que la mismísima realidad de Córdoba, no hace falta ir muy lejos, ofrece inspiración. Fíjate ¿no? que el periodismo de sucesos, que se llama en ese caso, se ha refugiado en la literatura porque ha salido de los diarios. La investigación policial ha salido de los diarios. Hay policiales, pero la investigación y darle un tronco más de capacidad se ha refugiado en la literatura. En el Córdoba Mata nosotros intentamos darle lugar a eso, a las cosas que están pasando en el término periodístico también. Incluso esta edición se llama Los miedos y los medios. Los medios y los miedos. Los medios y los miedos. Medios y miedos, que está tratando un poco versando sobre esa idea, de que también se da dentro de la literatura periodística de sucesos, digamos, hay algo muy fuerte con la realidad, con lo que está pasando. Bueno, ¿y qué pasa puntualmente en el marco de este encuentro, no? ¿Quiénes vienen? ¿Son solo expositores de Córdoba? ¿Es una oportunidad para intercambiar conocimientos, para intercambiar libros, talleres y demás? ¿Cómo se viene este año? Sí, comidas primero. Comidas. Lo que más se intercambia es comidas y vino. Y charlas. Sí, Claro. charlas. Pero Mientras vas leyendo, te tomas un vinito. Charlas. Pero bueno, sí, se intercambia. Y vienen, todos los años intentamos traer algunas figuras, sobre todo que sean muy atractivas para la gente, que no los puede ver o tener todo el año. Este año viene Mempo Giardinelli, que es un importantísimo escritor, sí. Y viene Horacio Berbisky, por esto de los medios y miedos.
que también es alguien que es muy interesante escuchar en términos de lo que está pasando en la sociedad actualmente, ¿no? Y con una voz muy crítica de lo que pasa. Es un personaje de por sí, ¿no? El perro Claro, Berlinski, ¿no? exactamente. Que ha transitado distintos una voz momentos que fue también. crítica incluso Claro. antes, ¿no? Sí. Una voz crítica de per se. En su momento tenía hasta carácter de ministro, Berlinski. Claro, o de un tipo que decía algo y era muy pesado lo que Claro. decía, ¿no? Que es algo que también está desapareciendo un poco, ¿no? De alguien que tenga ese peso en un Intelectual diario, y demás. exactamente, ¿no? Y bueno... Bueno, y en el ambiente literario, Mempo también cumple un papel bastante parecido y ha hecho un estudio sobre la literatura negra, que es uno de los estudios pioneros que después ha sido empleado. Entonces ha sido no solo un cultor del género, sino también un teórico del género, un historiador del género, por ponerlo de alguna forma. Y por eso también es interesante. También, bueno, Mempo es periodista también. Entonces, como que combina todas las aristas de lo que nos interesa a nosotros en el encuentro precisamente de este año, que es los medios y los miedos. Bueno, han hecho una grilla muy interesante. ¿Qué pasa con el público que consume este tipo de producciones, ¿no? Este tipo de novelas, este tipo de historias? ¿Es un público cautivo? ¿Es un público que está creciendo? ¿Cómo viene ese perfil? Sí, como te decía antes, es muy popular. Es el género más popular en la literatura. Y dentro de la Feria del Libro, el Córdoba Mata es el evento que más gente convoca. Más la gente va a las charlas, a escuchar, y hay mucha gente dando vueltas, comprando libros, hablando con los autores. Es un género popular dentro de lo que es la literatura, ¿no? Bueno, y en ese contexto aparece tu revista, Tugurio, que es como un clásico del género. Tugurio es una revista que tiene, es cierto, una tradición, que sigue o intenta seguir, va a intentar seguir una tradición, porque es la revista que vamos a editar en el Córdoba Mata, en el ámbito del evento, y que tiene una tradición de las grandes revistas como el Club del Misterio, que se puede conseguir todavía en las ventas de libros y revistas, y de Córdoba, una revista que yo hice hace unos años que en el marco de la editorial Llanto de Mudo, que se llamó Pulp, que es una revista que con solo 2 números ha logrado tener una especie de ser mitológica y que se frenó por la muerte de Diego Cortés, que era el editor de Llanto de Mudo. Pero Tugurio va a tratar de hacer eso. La vamos a presentar ahí en el Córdoba Mata, va a ser la primera vez, el primer número, el número 0 en realidad, porque el número 1, cuando salga el 1, tenemos previsto que salga también en México, va a ser coeditada en México. Bueno, ¿por dónde viene la revista? ¿Cuáles son los ejes? La revista estás tiene planteando en muchos ella? relatos de género para leer. La idea de que tenían estas revistas y que nosotros intentamos hacer acá es que se pueda leer en una espera de colectivo, una fila para pagar algo, que tenga ese carácter de estar con la gente, en el acto, con lo que uno quiere leer en el acto, tenerlo, ¿Y por qué leerlo. esa vinculación con México y paralelamente? Porque el año pasado invitamos a varios editores de México y empezamos a hablar de la idea de que esta revista salga, tenga su parte mexicana, su pata mexicana, porque México es uno de los países con más Violentos. con más violencia y más actividad literaria Claro. per se en cuanto al policial y a... ¿Se puede decir que es inevitable la vinculación de la realidad que ofrece el país con No, las expresiones porque tenés en España, por ejemplo, escritores que escriben en un pueblito de 70 Pacífico. casas y escriben un crimen o describen un crimen, o se dan cuenta que los 5 pescadores que hay en el pueblo son una mafia, que no dejan entrar al agua a nadie. Es decir, no tiene que ver tal vez con la violencia que haya viva Claro. o más a flor de piel. Puede pasar en todos lados porque básicamente el género a lo que va, a lo negro es a lo negro de lo humano, sino de la capacidad de la humanidad de hacer malas cosas, que estaba a la vista. Entonces, puede pasar en cualquier lado. Hay libros de terror escritos también en lugares bellísimos y hermosos, o como decía un amigo mío, las hermosas casas de Alemania dieron el nazismo, así que... no. Bueno, excelente la explicación. Por otro lado, Ana, se van a dictar talleres de relatos, ¿eh? Para aquellos que tienen idea o ganas de escribir una historia, ¿cuál es el punto número 1, ¿no? Para empezar, para dar ese primer paso y tener una historia plasmada ya? Sí, en realidad nuestro taller es de lectura de relatos. Que sería el primer paso claro, para escribir. Hay que arrancar. es lo Claro. necesario para empezar a escribir, digamos, leer mucho.
Sí, nosotros hacemos, es la segunda edición del taller de lectura de relatos inquietantes y precisamente ampliamos esto de que no sea solo policial, sino que sea policial, terror, suspenso, etc. Y la lógica del taller son 4 encuentros, en cada encuentro un corpus de 2 cuentos unidos por algún eje. De hecho, el próximo, que es el martes próximo, va a ser cuerpos intervenidos y tratamos con un texto de Claudia Piñeiro y otro cuento de Soledad Barruti. En ese encuentro tenemos un lector, en este caso va a ser María Teresa Andrueto, que nos va a prestar la voz para uno de los cuentos y luego hacemos un debate, pero es abierto a quien quiera ir, no es necesario tener ningún tipo de experiencia previa, de lecturas previas, precisamente ahí está lo rico. Buenísimo, Guillermo, Ana, muchísimas gracias por venir. Para aquellos que quieran seguir la grilla, porque si bien es del 17 al 20 de septiembre, desde antes hay una suerte de actividades también, ¿no? ¿Cómo los ubican? ¿Cómo ven ese cronograma? En las páginas de Facebook y Instagram, creo que ya hay Instagram. ¿No? Sí, hay Instagram. Sí. Se pueden comunicar. Estén atentos que mañana largamos el evento, el Córdoba Mata, mañana lo largamos oficialmente. Y ahí también van a poder comprar la revista y todas esas cosas. Bueno, muchísimas gracias por venir.